Muy feliz sábado para todos, a los santos de la Iglesia de Florida y todos los santos que nos acompañan esta mañana. Nuestro mayor deseo como cristianos debería ser, yo creo que lo deseamos todos, es ser como Jesús, imitar al Maestro. Y para eso necesitamos cada día buscarlo, escuchar su voz, ir desde el primer momento del día a su presencia. Y de eso vamos a cantar, una canción que se titula Quiero ser como Jesús. Con alegría en mi corazón, que habla de amor y de perdón, que hallé en Cristo mi Salvador. Hoy yo quiero ser como Jesús, cada día su manera de amar es mi compromiso. Hoy yo quiero ser como Jesús, porque Él es un ejemplo. No encontré mejor modelo. Quiero ser como Jesús. Al escuchar esta canción, abre la puerta de tu corazón. Tú puedes ser un vencedor por la fe en Cristo, tu Salvador. Hoy tú puedes ser como Jesús, cada día imitar su manera de amar. Es tu compromiso. Hoy tú puedes ser como Jesús, porque Él es un ejemplo. No hallarás mejor modelo. Puedes ser como Jesús. Puedes ser. Hoy yo quiero ser como Jesús, cada día imitar su manera de amar. Es mi compromiso. Hoy yo quiero ser como Jesús, porque Él es un ejemplo. No encontré mejor modelo. Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús.
Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana, por muchas razones, pero en esta iglesia me crié, vivía a 2 cuadras de esta iglesia. A pesar de que vivía a 2 cuadras, llegaba tarde al Club de Conquistadores, pero siempre estaba. Llegaba tarde a la escuela sabática, pero siempre estaba. Y no sé por qué, pero desde los 12 años venía a todas las reuniones de oración en esta iglesia. Acá hay personas que influenciaron en mi vida, profesores, profesoras, pastores, amigos, que de alguna manera influenciaron para que sea lo que soy. Y por eso para mí hoy es una gran responsabilidad traer la palabra de Dios. Cuando yo me fui de aquí, de Argentina, que estaba de pastor, me fui soltero. Dios dirigió las cosas como para que no me dejaran estudiar porque era soltero. Y Dios tenía un plan para que forzó las cosas porque yo quería quedarme, para que me vaya a Estados Unidos. Y cuando llegué a la Universidad de Andrews, un día, no sé cuántos conocen al pastor Rolly Mayer, él me dice: Joel, hay una iglesia en Battle Creek, que está el tabernáculo, y hay un grupo de gente hispana que quiere que alguien vaya a predicarles los viernes de noche, y están dispuestos a pagarle la nafta, la gasolina. Pero si vos querés hacer eso, tenés que conseguirte un auto. Muy bien, yo reuní a mis amigos y les dije que necesitaba un auto, y justamente había una chica que se llamaba Amelia que decidió prestarme el auto y vino junto con el auto el día que fuimos a Battle Creek. Como resultado de ese acto de generosidad, hoy hay una iglesia en Battle Creek hispana, y yo estoy casado y hay 3 hijos como resultado. Por supuesto, el proceso es más largo, ustedes entienden, ¿verdad? Pero el proceso para tener nuestro primer hijo fue un poco largo. Yo comencé la vida tarde, me casé tarde, y parecía que no podíamos tener hijos. Y después de orar por mucho tiempo, Dios se manifestó de una manera milagrosa, creemos, y nos dio la oportunidad de que Amelia quede embarazada de nuestro primer hijo, que se llama Jeremías. Y Jeremías nació el 23 de marzo del año 2006. Por lo tanto, hoy es el cumpleaños de él, que es el cumpleaños número 7. Hoy está cumpliendo años y yo le agradezco a Dios por eso. Después nació nuestra hija, porque mi esposa, cuando recibió la confirmación de Dios que iba a quedar embarazada, le dijo a Dios: no, dame 2 para que no se críe solito. Y Dios siempre hace las cosas de más y nos dio 3. Cuando nació la segunda hija, Yael, el primer día la tuvieron que llevar a terapia intensiva. Tuvimos un sufrimiento bastante fuerte con ella, pero gracias a Dios ella está sanita, superó todo y está aquí con nosotros. Y cuando Amelia quedó embarazada de Eliana, también hubo problemas, pero aquí está Eliana también sanita, y por eso estoy agradecido a Dios por eso. Y hoy nosotros estamos aprovechando este viaje para después para viajar a la villa, para que mis padres puedan conocer a nuestra hijita más chica, que todavía no la conocen. Y por eso les agradecemos esta invitación, porque de alguna manera ustedes son la contestación a nuestras oraciones. Y gracias también a todos los que de alguna manera pusieron una semillita en mi vida para que yo hoy pueda estar predicando la palabra de Dios aquí en esta mañana. Si me permiten, voy a tener una palabra de oración. Señor, al abrir tu palabra, Señor, muéstranos nuestra necesidad de ti.
Y te pedimos que en esta semana, Señor, tú hagas una diferencia en nuestra vida. Que tú te manifiestes por medio de tu Santo Espíritu y nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lleves a Jesús, al Jesús perdonador, que está siempre con los brazos abiertos para recibirnos y transformarnos en emisarios de Él, para preparar camino para tu venida. Señor, que al final de esta semana podamos ver tu gloria. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 7. Versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A un grupo de drogadictos? ¿A un grupo de prostitutas? ¿A publicanos? ¿A quién le estaba hablando Jesús cuando decía esto? Él no le estaba hablando ni a drogadictos, ni a prostitutas, ni a publicanos. Le estaba hablando al pueblo de Dios. Le estaba hablando al pueblo judío. Y Jesús le estaba diciendo que hay muchos en el pueblo de Dios que andan por el camino ancho, pero hay solamente pocos que entran por la puerta angosta. Jesús le estaba hablando a un grupo de gente que guardaba el sábado. Le estaba hablando a un grupo de gente que se había criado en el sistema del pueblo de Dios, que le había hecho el culto a sus niños desde chicos. Sin embargo, Jesús dice que la mayoría de ellos necesitaban entrar por la puerta angosta y que la mayoría de ellos, a pesar que definían abstractamente la verdad en términos correctos, estaban en el camino ancho. Generalmente le echamos la responsabilidad del camino ancho a los jóvenes y le hacemos el llamado a los jóvenes que tienen que volver al camino angosto. Pero ¿qué es el camino ancho y qué es el camino angosto? El camino ancho y el camino angosto no tiene que ver con conducta, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con pobreza en espíritu o soberbia. Y yo puedo ser una persona totalmente soberbia a pesar de haber nacido en una iglesia y ser tataranieto de Elena de White. Porque no tiene que ver con conducta, tiene que ver con actitudes. Y por eso cuando Jesús comenzó predicando, fíjense en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos, creed en el Evangelio. Jesús habló del arrepentimiento, ese era el mensaje de Jesús. Arrepentimiento significa cambio de mente. Y Jesús le estaba predicando al pueblo de Dios y le decía al pueblo de Dios que tenía que arrepentirse. Ayer estuvimos en After Week y quiero decirles que para mí fue una noche sensacional. Y yo sé que muchos de ustedes quizás no van a entender lo que voy a decir, pero sí los jóvenes que estuvieron allí. Ayer decíamos que para que Cristo venga debíamos cumplir la profecía. Y para los jóvenes que estuvieron allí quiero decirles que cumplir la profecía no tiene nada, tiene que ver con nada más ni nada menos que arrepentirse. Eso es cumplir la profecía. No tiene mucho que ver con agarrar y salir a predicar a todo el mundo, que eso va a ser el resultado del arrepentimiento. Pero muchas veces salimos a predicar sin estar arrepentidos. Y cuando salimos a predicar sin estar arrepentidos, entonces somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Porque a veces queremos hacer la obra de Dios sin encontrarnos con el Dios de la obra. Y ahí viene la gran trampa de la iglesia.
Cuando llego a un distrito, a un nuevo distrito, y de paso acabo de ser trasladado allí yo estaba en Atlanta de pastor y ahora me enviaron al campo, contestación a oraciones también. Y estoy en la iglesia de una universidad, o sea, en la iglesia hispana de una universidad. Cuando empiezo a visitar a la gente, le digo, llego y especialmente a los hermanos de iglesia, les digo, ¿y cuándo conociste a Cristo? No, yo nací en la iglesia. Esa es la... Sí, pero ¿cuándo conociste a Cristo? No, mi papá era pastor. ¿Pero cuándo tuviste tu encuentro con Cristo? No, es que soy de 7ª generación adventista. ¿Y cuándo te encontraste con Cristo? Lastimosamente, hemos creado una cultura denominacional y cristiana, los que vamos a las iglesias, que creemos que no necesitamos a Cristo porque ya nacimos en la iglesia, no necesitamos arrepentimiento, necesitamos salir a los bosques de Palermo a predicar a la gente que no está en la iglesia, porque nosotros tenemos la verdad, pero ellos necesitan arrepentimiento, nosotros no, porque nosotros hemos recitado poesías desde chiquitos aquí en la iglesia, hemos ganado concursos de predicación. Y entonces llegamos a iglesias, no sé, quizás esta es una excepción, de personas que están hace 30 años en la iglesia, de 7ª generación adventistas, pero cuando llegan las juntas de nombramiento están haciendo política para ver cómo llegan a tener el puesto que siempre quisieron tener. O encontramos personas en la iglesia que no se pueden saludar con otra persona por el hecho de que se han hecho algo y no se pueden perdonar. Ah, pero tenemos la verdad. Tenemos la verdad. ¿Qué nos predicaría Jesús si viniera hoy aquí? Y alguien puede decir, pero pastor, usted viene a dar una campaña evangélica, lea, por favor. Al que viene, a la visita que traje, él necesita. Es que sabes que la única manera que la visita que tú trajiste pueda sentir a Cristo es que lo vea en ti. Y para eso tú y yo, comenzando por mí, necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? El gran problema es que muchas veces no entendemos lo que significa verdadero arrepentimiento. Y hoy voy a hablar de lo que significa verdadero arrepentimiento. Hay una diferencia entre verdadero arrepentimiento y remordimiento. ¿Y se acuerdan cuando leíamos antes en la versión Valera de antes de la Biblia que decía, y Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata? Nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si Judas se arrepintió, entonces va a ser ¿qué? Va a ser perdonado. Y entonces ahora tradujeron bien la palabra que es metamelomai, que es la palabra que aparece con Judas, que significa, y Judas devolvió con remordimiento las 30 piezas de plata. Entonces ahora sabemos que Judas no puede ser perdonado porque nunca se arrepintió. Pero nosotros muchas veces confundimos arrepentimiento con remordimiento y por eso hay fracaso en la vida cristiana, por eso no vencemos, por eso tenemos los problemas, por eso nuestro evangelio no es poderoso. Por eso viene alguien a la iglesia muchas veces y se va porque no siente la presencia de Cristo, porque la presencia de Cristo no vive en una iglesia, Cristo vive en los miembros que van a la iglesia. Y por eso el mejor método misionero que Cristo tiene es cuando tú y yo dejamos que Él viva en nosotros. Pero una tradición denominacional no permite que Cristo viva en nosotros. Es más, puede ser muchas veces el mayor impedimento para que Cristo viva en nosotros, porque nos quita la necesidad de Él. Y quiero decirles que soy adventista de cuna. Pero Dios tuvo que trabajar conmigo y tuvo que hacerme cristiano por nacimiento espiritual. ¿Qué es arrepentirse? Les doy un ejemplo. Supónganse, para entender esto, ¿qué es verdadero arrepentimiento y remordimiento? Supónganse, yo voy al doctor y el doctor me dice, Joel, no tenés que comer más torta de chocolate. La torta de chocolate te hace mal.
porque te trae problemas gástricos o sea, si querés realmente que no tener problemas por los cuales estás viniendo aquí al doctor, estás viniendo a mí, no tenés que comer más torta de chocolate. Muy bien, yo le digo, está bien, doctor, no voy a comer más torta de chocolate. Entonces me voy a la iglesia, hoy digamos después supónganse que hay un almuerzo y viene alguien y me dice, Joel, te preparamos, hoy es el cumpleaños de tu hijo y te preparamos una torta para tu hijo y para vos de chocolate, para celebrar que llegaste aquí. Yo digo, no, por favor, yo no... No, pero un pedacito no te va a hacer nada. No, el doctor me dijo que no tengo que comer. Entonces empezamos un que sí, que no. Y entonces empiezan a servirle torta a todos. Y yo veo la torta y como me gusta la torta de chocolate, me la pasan por la nariz y empieza a venir un deseo. Y entonces viene, pero te la preparamos para vos, no te va a hacer nada. Entonces, bueno, está bien, voy a comer un poquito. Y como un poquito. Y entonces después me ofrecen de vuelta y digo, bueno, ya que comí una, me como otra. Me como otra y me como toda la torta. Después llego a mi casa y cuando llego a mi casa tengo un dolor de estómago tremendo. Y entonces yo digo, no tendría que haber comido torta de chocolate. No tendría que haber comido, porque yo antes de comer me sentía tan bien y ahora que comí me siento tan mal, por lo tanto la torta de chocolate me hace mal. Qué tonto que fui, no tendría que haber comido nunca, no lo voy a hacer más. No voy a comer nunca más torta de chocolate. No, voy a tomar la decisión, no como nunca más torta de chocolate. Muy bien, primera escena. Ustedes tienen que decidir cuál es arrepentimiento y cuál es remordimiento. Segunda escena, vengo aquí a predicar, es el cumpleaños de mi hijo, le preparo una torta de chocolate también a él, para él y para mí, entonces me ofrecen, yo digo que no, porque el doctor me dijo que no, bueno, la misma situación, pero al final cedo, como la torta de chocolate, y cuando como la torta me la como toda, entonces llego a la casa, que estoy parando en la casa acá de mi amigo Gabriel y Claudia, llego a la casa de ellos y me empieza a darle un dolor de estómago, y ahí comienza a invadirme realmente una tristeza, una gran tristeza por lo que hice. Entonces yo voy... A mí me duele el estómago y entonces caigo de rodillas y le digo, Señor, yo no voy a comer más torta de chocolate. Yo hice mal, Señor. No tengo que hacer y no voy a hacer nunca más esto. Señor, yo te pido que me des fuerza para no hacer más esto. No voy a comer más torta de chocolate. Yo hice muy mal. Yo sé que es obvio. ¿Cuál de las dos situaciones es arrepentimiento y cuál es remordimiento? La primera es arrepentimiento o remordimiento. La segunda es arrepentimiento o remordimiento. Muy bien, ninguna de las dos es arrepentimiento. Las dos son remordimiento. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que porque vamos a Dios y le pedimos, ya estamos arrepentidos. No. Porque no hemos entendido lo que es verdadero arrepentimiento. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que tiene que haber un cambio, porque el problema no está en lo que haces. El problema no está en lo que haces. Y hay mucha gente que se propone no hacer más algo, pero vuelve a caer y por eso hay fracaso en la vida cristiana, porque no hay transformación. La cuestión no es ser un cristiano mejorado, sino ser un cristiano transformado. Y según lo que dice la Biblia, muy pocos son cristianos transformados. Y muchas veces cambiamos la transformación por una cultura denominacional, llámenle el nombre de la denominación que quieran, y entonces las personas que van por mucho tiempo a una denominación se sienten que no tienen necesidad de nada porque ellos se portan bien. Y Dios te dice que el problema no está en lo que haces, sino que está en lo que eres. ¿Qué quiere decir esto? Y perdonen, yo me entusiasmo predicando, no los estoy retando. Pero para entender lo que es verdadero arrepentimiento, nosotros tenemos que entender cómo caemos en pecado. Y esto es un proceso psicológico, esto es psicología bíblica. Lo que voy a describir acá es lo que pasamos todos cuando nos separamos de Dios. Y esto ahora voy a hablar para aquella persona que está en Dios, que se entregó una vez a Dios. Pero es una persona que a pesar de que se entregó una vez a Dios, no encuentra éxito en su vida, no encuentra satisfacción en su vida, no encuentra progreso en su vida. Hace 35 años se bautizó y todavía le sigue contestando a la esposa de la misma manera que antes de bautizarse. Hay personas que tienen el mismo carácter, a pesar de haber venido a la iglesia 45 años. ¿Qué quiere decir eso?
Entonces cuando pasa ese fracaso nos aferramos a tradiciones. Y entonces empezamos a hacer énfasis en el mosquito porque sabemos que estamos atragantados con un camello. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se tragaron un mosquito alguna vez sin darse cuenta? Yo creo, y como no me di cuenta, me lo debo haber tragado alguna vez. Pero ¿cuántos de ustedes se tragaron un camello sin darse cuenta? Nadie. El que está atragantado con un camello, dice Jesús, no lo digo yo, el que está atragantado con un camello hace énfasis en el mosquito porque quiere disimular el camello que tiene atravesado en la garganta. Y es por eso que en las iglesias encontramos policías espirituales que están controlando que si se visten, si no se visten, si tocan, si no tocan, que el instrumento, que aquel instrumento, que aquella cosa, que no cosa, que comen, que no comen. Porque con eso disimulan el camello que está atragantado en la garganta. Y perdónenme, si alguien, yo sé, puede ser que haya mucha gente que disienta con lo que digo. Yo no vengo acá a traer la verdad, vengo a levantar inquietudes. Y ojalá que estas inquietudes nos lleven a la Biblia, porque el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Y si nosotros buscamos la verdad en el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Pero entonces tenemos que entender cómo es que caemos en pecado. Y vamos a hacer acá el proceso psicológico que les dije. Tengo que prender esto. El proceso es de la siguiente manera. A ver si esto llega. Parece que la tecnología se resiste. Ah, quizás ahí. No, ahí. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Allá? ¿Tendrá pila esto? Muy bien, este es un control remoto que no está arrepentido, no funciona. ¿Cómo? Ya está. No, eso yo no lo puse eso. Ahí está. A ver. Si no, ahí está. Ahora sí puede ser. Ahí está. ¿Se ve ahí? Lo primero que hace el pecado me llama la atención. Nunca el pecado se me presenta como algo que no me atrae. El pecado siempre, Satanás, para separarme de Dios, lo que hace es llamarme la atención. De alguna manera. Si Satanás tiene que poner veneno, no lo va a poner dentro de un poroto, lo va a poner dentro de un bombón. Para que me llame la atención y yo lo trague. Cada uno, o sea, Satanás sabe qué es lo que le atrae a cada uno. Por ejemplo, a una persona que está hace 30 años en la iglesia no lo va a tentar con droga, Satanás. Lo va a tentar quizás con secularismo. Lo va a tentar con el hecho de no darle tiempo a Dios en su vida. Pero siempre el pecado me llama la atención. Después de que el pecado me llama la atención, lo analizo. Fíjense, Eva, ella va caminando por el Edén y entonces ve el árbol prohibido. Cuando ve el árbol prohibido, ve una serpiente que se posa en el árbol. Eso le llama la atención enseguida y enseguida analiza. Dice, caramba, qué linda serpiente que está allí en el árbol. Y la serpiente comienza a hablar y dice, pero si una serpiente no habla. Y entonces ella analiza la situación. Entonces después de analizarlo, viene el deseo instantáneo por ceder a la tentación. Y entonces ese deseo instantáneo es lo que determina el borde de la tentación. Ahora, hasta ahí no hay pecado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tentación. ¿Cuándo es que yo caigo en pecado? ¿Cuándo es que caigo en pecado? ¿Cómo? Cuando cedo a la tentación, cuando cedo como a la tentación. Y entonces ahí viene el gran problema, porque nosotros muchas veces pensamos que nosotros cedemos a la tentación con un acto. Y en la Biblia dice que nosotros no cedemos a la tentación con un acto, sino que cedemos a la tentación ¿con qué? Con nuestro pensamiento. Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo puedo evitar que el pájaro haga nido en mi cabeza. Tú no puedes evitar la tentación está en todos lados, pero sí lo que puedes evitar es que la tentación haga nido en tu cabeza. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Y por eso muchas veces yo he estudiado la Biblia con drogadictos. Yo tengo que llevarlo al drogadicto a entender este concepto, porque él tiene que entender que el problema no está en la droga. Él tiene que entender que el problema es más profundo que la droga. Y eso, ¿sabes qué? Es lo que Dios quiere que entendamos todos, no solamente el drogadicto, sino que quiere que entendamos también aquellos que venimos a la iglesia hace 40 años. Él quiere que entendamos que el problema no está en lo que hacemos, no está en las circunstancias, sino que el problema está en la fuente. Entonces, ¿yo caigo en pecado cuando qué?
Yo caigo en pecado cuando en el deseo acariciado, cuando cedo a la tentación. Después del deseo acariciado, ¿qué viene? Viene la decisión por hacer aquello que la tentación me propone. Pero yo ya estoy en pecado. Cuando yo cedí en el pensamiento, yo ya entré en pecado. Y entonces viene la decisión, yo voy a hacer lo que me propone la tentación. ¿Y después qué viene? Después de la decisión, ¿qué viene? Después todavía no viene el acto, después viene la planificación. Yo planifico cómo voy a hacer manifiesto el pecado que ya tengo dentro. Y entonces después de la planificación, ¿qué viene? Ahora sí pueden decirlo, no se van a equivocar. ¿Qué viene después? Después viene el acto. El acto es la manifestación del pecado, pero el pecado ya estaba dentro mío. ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que el acto simplemente es el problema, entonces lo que muchas veces cuando nos equivocamos tenemos es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es arrepentirme de un acto, arrepentirme de lo que hice. Entonces nosotros le enseñamos a nuestros hijos que se porten bien y pensamos que si se portan bien ellos están bien. No, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos no solamente que se porten bien, sino que tenemos que enseñarle por qué ellos se portan mal. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la época de Jesús? ¿Esto tiene pointer? Sí, me imagino que sí, sí. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la época de Jesús? Que la gente se cuidaba ¿de qué? De los actos. Pero estaban corrompidos por adentro. Porque ¿sabes qué? Es muy fácil venirte, ponerte un trajecito y una corbata acá y hacer un lindo papel. Es muy fácil, incluso yo como pastor, venir acá y con la Biblia decir, hermanos, acá estamos, un humilde servidor, y todas esas frases que sabemos para impresionar a la gente de que somos humildes. Pero la cosa es lo que vivo yo en mi casa, lo que vivo yo con mi esposa, lo que vivo yo con mis hijos, lo que vivo yo cuando estoy solo, lo que vivo yo cuando un compañero mío de trabajo tiene éxito y no tiene el mismo éxito que yo tengo. Allí está el problema. Y por eso cuando nosotros simplemente nos cuidamos de actos es muy fácil, porque hacemos una tradición religiosa basada en manuales que dice esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y si yo hago esto y creo esto, entonces estoy bien. Entonces tenemos personas que creen en las 29 doctrinas o en las 28 o en las que quieran creer y que parecen doctrinas correctas, pero sin embargo que están pisoteando gente todos los días. Ah, pero creen en la verdad. Como los judíos, tenían la ley y el santuario, las verdades más plenas, sin embargo estaban dispuestos a matar al Mesías. Porque el problema no está en lo que haces, el problema está en lo que eres. Y a menos que tú no tengas un encuentro con Cristo, tú vas a seguir pensando que el problema está en lo que haces. Entonces vas a trabajar en tu exterior, y cuando trabajes en tu exterior vas a decir, qué bueno que soy. Yo ya no digo malas palabras, soy miembro de la Junta, soy primer anciano de la iglesia, no conozco quién es el primer anciano, así que no se sienta afectado. Soy pastor, fundé iglesias, en las estadísticas de los bautismos estoy en primer lugar, gané. Eso es mundo, eso es pecado, eso es lo que Dios quiere que dejemos de lado, las actitudes que son mundanas. Pero entonces en la iglesia empezamos a decir, lo mundano son las guitarras, esto es mundano, la batería es mundana. No, lo mundano tiene que ver con las actitudes. Tiene que ver con mi yo, tiene que ver cuando yo no estoy dispuesto a dejar mis ideas de Dios para entrar en la revelación de Dios mismo. Porque una cosa es tener ideas de Dios en mi cabeza. Y quiero decirte algo, todos nosotros nacemos con ideas de Dios en nuestra cabeza, pero las ideas de Dios no son Dios mismo. Cuando Dios se revela a través de Jesucristo, eso produce una crisis tremenda en tu vida y en la mía. Y por eso, la vida cristiana comienza con una crisis. Alguien puede decir, y yo sé que te lo dijeron a vos, sí, la religión es para los débiles. ¿No escuchaste eso? Desde que entendí el Evangelio, cuando alguien me dice la religión es para los débiles, le digo, sí, tenés razón. La religión es para aquellos que se dieron cuenta que tienen un problema muy serio y que no pueden solucionar por sí mismos. Y por eso el Evangelio no lo viven las personas solamente por el hecho de venir a una iglesia.
¿Que es necesario venir a una iglesia? Sí, si es que me encuentro con Cristo. Pero si no me encuentro con Cristo, la iglesia puede ser la maldición más grande, porque la iglesia puede hacerme sentir que no tengo necesidad de aquel que digo servir, de aquel que digo adorar, porque tengo un estilo. Yo soy vegetariano. Salimos en la National Geographic. 10 años más vivimos más que los otros. Un sistema educativo tremendo, centro de vida sana, van toda la gente importante, les hacemos bien. ¿Está bueno eso? Sí, está bueno, pero eso no es suficiente. Si empezamos por allí, hermano y hermana, estamos en un gran problema. Y es por eso que cuando Jesús comenzó a predicar, Él comenzó a predicar del arrepentimiento. Y eso le chocó al pueblo judío, porque el pueblo judío sentía que no tenía que cambiar. Los que tenían que cambiar eran los gentiles, los griegos. Pero no ellos, los samaritanos. Y Jesús entonces les tocaba el sentimiento, y cuando contaba una historia, en vez de usar un ejemplo de un judío, Él usaba el ejemplo como referente de un samaritano que ayudaba a un judío, y que el sacerdote, el levita, no lo quisieron ayudar, pero sí el samaritano. Y ellos decían, pero ¿cómo? Este es un rebelde, este Jesús que nos está usando de ejemplo, que nosotros tenemos que parecernos a un samaritano, si ellos adoran en el monte Gerizim y no tienen la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hemos aprendido a definir equivocadamente, y si quieren sigan viniendo la semana, no se queden con lo que predica un sermón, porque si ustedes no siguen viniendo, puede ser que se quedan con ideas parciales y que me critiquen, porque no se puede decir todo en un sermón. Pero ¿qué es la verdad? Si nosotros vemos en la Biblia, la verdad no tiene que ver con conducta ni tiene que ver con creencias, tiene que ver con actitudes. Y nosotros vemos que en la Biblia había gente que tenía una creencia equivocada, y sin embargo Jesús la usaba como ejemplo de pueblo de Dios. Pero nosotros hemos aprendido a definir la verdad por creencias. Entonces, con tal de que crea que el fin comenzó en 1844 y que la profecía de los 2300 días, puedo pisotear a alguien, total, yo creo y guardo el sábado. ¿Se entiende? Hemos llegado a definir la verdad en términos abstractos proposicionales. Y la verdad, dice la Biblia, la verdad es una persona. Y esa persona tiene que hacerse carne en mí a través del Espíritu Santo. Y si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, dice, no soy hijo de Dios, por lo tanto no tengo la verdad. Pero es mucho más fácil definir la verdad por creencias. Porque puedo seguir compitiendo por los puestos. Puedo seguir odiando a mi hermano con tal de que guarde el sábado, deje de trabajar el sábado. Entonces alguien puede decir, pero entonces, Joel, ¿estás diciendo entonces que no es importante la creencia? Sí, es importante, pero la religión comienza por otro lado. Y Jesús dijo, está muy bien que den la menta del diezmo, el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero comiencen por la justicia, la misericordia y el amor. Porque ¿sabes qué? La verdad en la Biblia está definida, y eso lo vamos a ver en la semana, está definida en términos relacionales, no en términos abstractos filosóficos. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Y para entender lo que es arrepentimiento, yo me entusiasmo hablando y tengo que avanzar. Para entender lo que es arrepentimiento tenemos que entender cómo caemos en pecado, y este proceso lo ejemplifica, y lo vamos a hacer rápido, lo ejemplifica el rey David. El rey David en una manera muy clara. El rey David había conquistado un montón de países ya, era un rey respetado. Entonces dice, yo ya no voy a salir más a la guerra, voy a mandar a mis soldados para que vayan a la guerra. Yo me voy a quedar disfrutando de mi palacio. Entonces un día que estaba en una tarde de verano, esas que se te pegan la sábana en la espalda, estaba dándose vuelta allí en la siesta, y dice, hace tanto calor que me voy a la terraza. Entonces se sube a la terraza, y cuando estaba allí en la terraza, de repente algo que le llama la atención. ¿Qué vio? Algo que le llama la atención a todo varón normal. Había una mujer enfrente de su palacio bañándose con las ventanas abiertas. Entonces él, enseguida, ¿qué hace? Analiza. Y dice, wow, qué caramba, ¿qué hace una mujer bañándose con las ventanas abiertas enfrente de mi palacio? Y analiza y dice, wow, ¿y qué mujer? Entonces en el acto viene un deseo instantáneo por conocer a esa mujer, por seguir mirando a esa mujer. Pero
David, en vez de decir, no, yo no tengo nada que mirar acá, me voy para adentro de mi palacio a seguir durmiendo la siesta, él, en vez de evitar la tentación, él se queda mirando, se apoya en la barandita de la terraza y dice, wow, y nunca la había visto. ¿Quién es esta? Y entonces, ¿qué hace? La tentación hace nido ¿en dónde? En su cabeza. Y yo lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Entonces, hace nido en su cabeza y entonces ahora él, después del deseo acariciado, toma una decisión. La decisión de hacer algo con esto y planifica. Y le dice al siervo, dice, escúchame, averiguame quién es la persona que vive acá enfrente, que no la conozco, quiero saber el nombre. Entonces va el siervo, vuelve y le dice, David, mira, la persona se llama Betsabé y es esposa de uno de tus mejores soldados. Uy, dice, está casada, qué lástima. Dice, sí, Urías es el soldado, pero está en la guerra. Él, está en la guerra, bueno, invítala a cenar. Muy bien, entonces la invita a cenar. Imagínense, Betsabé, David tenía una fama de rey consagrado, de rey temoroso de Dios, todo el mundo lo respetaba. Entonces, ¿saben que una mujer cuando siente que va a un lugar importante necesita arreglarse como? Se arregla bien, y me imagino que se habrá arreglado súper bien Betsabé. O sea, el rey la estaba invitando y ella no sabía para qué. Y entonces se arregló lo más bien y parece que era muy linda Betsabé. Entonces cuando llega, David la hace sentar y le dice, Betsabé, cuéntame, ¿quién eres? Yo soy esposa de Urías Celeste. Ay, tu esposo está en la guerra, qué lástima, debe estar muy solita. Bueno, habrá habido todo un diálogo allí. Cenaron. Quizás David había puesto todas unas circunstancias allí a la luz de las velas y la conversación estuvo tan interesante que en vez de terminar en sobremesa, terminó sobre cama. Y lo que estoy diciendo está en la Biblia. Y entonces ellos estaban viviendo toda una novela. ¡Qué hermoso! Ay, nadie me había tratado tan bien, decía Betsabé. Está bien, siento un cargo de conciencia, pero mi esposo siempre está tan ocupado en la guerra y ahora tengo el mismo rey que me está dando toda esta atención. Y el rey, como era famoso de que él era temeroso de Dios, entonces la gente se entregaba a él. Qué peligroso. Qué peligroso. Y es así entonces que pasaron los días y entonces siguió la novela, pero un día llega Betsabé y le dice, David, tengo un problema. Y dice, ¿cuál es tu problema, querida? ¿Cuál es tu problema? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? ¿Cómo? ¿Cómo no te cuidaste? Yo, el rey del pueblo de Dios, embarazando a una de las esposas de mi soldado. ¡Qué vergüenza! No puede ser esto, tengo que hacer algo. Y entonces David hizo lo que muchas veces nosotros hacemos cuando caemos en pecado. En vez de buscar solución para nuestro pecado, empezamos a buscar una estrategia para tapar nuestro pecado. Y entonces David hizo lo que todo ser humano hace, que tiende a hacer, y empezó a decir, ¿qué hago? Entonces planificó un pecado, dice, ya sé. Otro pecado planificó. Entonces dice, lo voy a mandar a traer Urías del campo de batalla y él va a venir con tantas ganas de estar con su esposa que se va a acostar con ella y el hijo va a ser de los dos. Entonces se puso de acuerdo con Betsabé, lo mandan a llamar a Urías y el general Joab le dice a Urías, tomate unas vacaciones, el rey quiere que tú le vayas a contar cómo van las cosas acá en el campo de batalla, así que vete para Jerusalén. Y Urías se va para Jerusalén diciendo, pero yo, ¿por qué el rey me elige a mí como mensajero? Y él decía, qué privilegio. Y se fue rápido para Jerusalén porque era un buen soldado. Y cuando estaba llegando a Jerusalén y iba a encontrarse con su esposa, dice, no, yo no puedo dormir esta noche con mi esposa y disfrutar con mi esposa cuando mis amigos están con peligro de muerte en el campo de batalla. Por lo tanto, yo voy a dormir acá en la puerta del palacio. Entonces David miró, no tenía reloj, pero se levantó a la mañana y dice, ya debe estar todo solucionado. Ya el pecado debe estar tapado. Entonces se levanta y viene el siervo y le dice, ahí está Urías que te está esperando en la puerta porque tú lo mandaste a llamar. Ah, sí. Y entonces el siervo le dice, y él durmió en la puerta del palacio. ¿Cómo durmió en la puerta del palacio? Él tenía que dormir en su casa. Hacelo pasar. Y entonces David planifica otro pecado. Entonces dice, ya sé. Él durmió en la puerta del palacio por amor a sus amigos. Yo lo voy a emborrachar en la cena, lo voy a emborrachar tanto que entonces se va a ir borracho, se va a olvidar de los amigos y se va a ir a su casa. Entonces estaban ahí en la cena y entonces copita va, copita viene. David le decía, contame Urías cómo está la guerra, cómo andan las cosas. Y Urías todo tratando de contarle. Entonces le servía otra copita y Urías quedó medio borracho. Y no sé si a David se le fueron el número de copas, pero calculó mal y resulta que se va tan borracho que cae a dormir de vuelta en la puerta del palacio Urías.
Y entonces David dice, bueno, ya debe estar todo solucionado. El otro día viene el siervo y le dice, ahí está Urías que está esperando, él se va a ir ya para el campo de batalla, está esperando que le des la bendición. Ah, bueno, hacelo pasar, dice, pero durmió también de vuelta, durmió en la puerta del palacio. ¿Cómo que durmió en la puerta del palacio? Él tenía que dormir con su esposa. Él tenía que dormir con su esposa. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando tú te vas del lado de Dios? Cuando tú te vas del lado de Dios, cuando vos te vas del lado de Dios, empezás a tener un montón de estrategias para tapar tu pecado, y cada estrategia te va saliendo mal y cada vez te vas metiendo en un pecado peor. Y esa es una ley. Y si no, si hay alguien infiel a su esposa, dígame si no es verdad, y no me lo diga acá delante de todos, dígamelo después. Y quiero decirte algo, el pecado te puede atraer, te puede llamar la atención, pero el pecado no te trae satisfacción. Y tú lo sabes muy bien, puedes estar con una corbatita acá. Tú no eres feliz en pecado. Y por eso Cristo quiere salvarte de tu pecado. Tú necesitas renovación de adentro para disfrutar aquello que hoy no disfrutas. Porque disfrutas de aquello que te destruye. Eso es el pecado. Disfrutar de aquello que me destruye, eso es placer. Entonces David dice, mira, Urías, ven, voy a mandar una cartita al general Joab, por favor, se la entregas, ni bien llegues al general Joab, se la entregas en la mano, por favor, que sea en la mano. Y entonces David la escribe ya medio impaciente, le dice, le entrega la carta, la cierra con un sello. Evidentemente Urías tampoco sabía leer, entonces por eso David estaba tan seguro de que Urías iba a cumplir el cometido. Aparte Urías era fiel. Entonces Urías se va para el campo de batalla, contento de ser el mensajero del rey, sin saber que dentro de la carta estaba su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque David había puesto, y ustedes conocen la historia, David ha puesto adentro de la carta, por favor, Joab, pon a Urías en el lugar más peligroso del campo de batalla para que muera. Y cuando Joab lee la carta, dice, pero ¿qué pasa con David? Si él ama mucho a sus soldados, él tiene fama de ser una persona que cuida la vida de sus soldados. Pero Joab dijo, las órdenes son órdenes, y mandó a Urías al lugar más peligroso del campo de batalla, y todo salió bien para David y mal por Urías, y Urías muere junto con todo el pelotón, muere en el campo de batalla. Y entonces cuando muere todo el pelotón junto con Urías, Joab se preocupa porque dice, David se va a preocupar porque murió todo el pelotón, no solamente Urías. Entonces le manda una carta a David diciendo, David, no solamente murió Urías, perdóname, murió también todo el pelotón. Y entonces David manda una carta diciendo, no te hagas problema, Joab, estamos peleando las batallas de Jehová. Hoy muere uno, mueren dos, todo sea por el Señor, alabado sea el Señor. Porque ¿sabes qué? Muchas veces los que están en pecado son los que tienen más a Dios en la boca. Porque la cuestión no es tener a Dios en la boca, sino tener a Dios en el corazón. Y yo me imagino que desde allí David fue a la iglesia más que nunca, puso las mejores ofrendas dentro de la iglesia, se vistió de la mejor manera y estaba puntual. Y eso no quiere decir que entonces el que no es puntual, o sea, el que está con Cristo no es puntual. Pero lo que pasa es que cuando estamos nosotros lejos de Dios comenzamos a disimular. Y ustedes saben la historia, David pasó una pesadilla durante esos días. Y entonces un día golpean la puerta del palacio. ¿Y quién era? Era el profeta Natán. Y los profetas de Dios se diferenciaban de los profetas del palacio. Estaban los profetas falsos y los profetas verdaderos. Los profetas verdaderos dependían de Dios. Los profetas falsos dependían del palacio, el palacio les pagaba. Entonces ellos solamente profetizaban lo que era para bien del palacio. Inventaban las profecías. Querían quedar bien con el rey. Pero Dios elige un profeta de él. A un profeta que no trabajaba por el cheque, sino que no trabajaba por el dinero, sino que trabajaba por vocación. Y entonces Natán va y le presenta una situación a David y le dice, David, y entonces cuando golpea la puerta dice, Natán, ¿qué haces acá? Tengo un problemita. Le dice, pasa. Y me imagino que David más que nunca lo trató bien al profeta. Y le dice, ¿cuál es el problemita? Y le dice, mira, David, aquí en este pueblo hay una persona que tiene miles de ovejas, miles de vacas. Y al lado de esa persona vive una persona que tiene solamente una ovejita. Y esa ovejita la cuidaron desde chiquita. Entonces dice, ¿sabes qué es lo que pasó? Anoche le llegaron visitas al hombre rico. Y él, en vez de matar para agasajar a su amigo a una de las ovejas, de sus tantas ovejas, mandó a matar la única oveja del pobre. Y entonces cuando David escuchó eso, se levantó y dice, ¡ese hombre merece la muerte!
Y entonces ahí se levantó Natán y lo señalándolo a David le dijo, ese hombre eres tú, David. Porque tú puedes tapar tu pecado delante de todo el mundo, pero tú no puedes tapar tu pecado delante de Dios y en tu conciencia. En tu conciencia tu pecado es como una gotera. Y alguien puede decir, pero Joel, yo soy ateo. A mí yo no me crié en esta cultura y a mí, esos son todos supersticiones. Pregúntale al ateo infiel a su esposa si no tiene cargo de conciencia. Y nadie le enseñó eso. Pregúntale si es feliz. Nadie le enseñó eso. Pero Dios puso un mecanismo en nuestra mente para protegernos de pisotear relaciones de personas que están a nuestro alrededor. Y entonces David se dio cuenta, tenía dos alternativas, o matar al profeta o rendirse ante Dios. Y él se rindió ante Dios. Y al rendirse ante Dios, ¿sabes lo hermoso de Dios? Es que a Dios, Él te recibe como estás. Él te recibe como estás, sucio como estás. Pero te ama demasiado como para dejarte así. Y es por eso que Dios te pide que vengas a Él como estás. Que reconozcas tu necesidad. Lastimosamente muchas veces tenemos que caer para darnos cuenta que necesitamos a Dios. Pero no es necesario caer. Solamente si te llegas a encontrar con Cristo, la santidad de Jesús va a ser tan impresionante para ti que vas a sentir una necesidad de Dios. Pero muchas veces aquellos que se han sentido tan orgullosos, tan soberbios de su cultura, de su tradición y todo eso, necesitan tener un problema grande para darse cuenta que necesitan de Dios. Y es por eso que David después, cuando él va a Dios, quiero decirte algo, tú puedes producir remordimiento cuando tú te arrepientes de lo que hiciste, pero la cuestión no es arrepentirme de lo que hice, sino la cuestión es arrepentirme de lo que soy. El problema no está en lo que haces, el problema está en lo que eres. Y por eso, en el Salmo 51, David hace una de las oraciones más lindas que encontramos en la Biblia. Que dice lo siguiente: ten compasión de Dios de mí, conforme a tu amante bondad. Conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense que David no dice, el remordimiento diría así: Señor, ten compasión de mí porque yo fui un niño predicador desde chico. Mi padre fundó una iglesia. Yo soy adventista de 7ª generación, por lo tanto, perdóname. El remordimiento siempre es como que dice, bueno, no fue tan malo lo que hice. Pero David dice, no, Señor, ten piedad de mí conforme a tu amor. Si hay alguien bueno aquí, ese eres tú. Y yo apelo a quién eres tú para que me perdones. No es por lo que yo hago que me perdones, sino que tú me perdonas por lo que eres tú. Y tú me amas y tú eres perdonador. Y por lo tanto apelo a tu carácter. Gloria a Dios porque Dios es perdonador. Dios no solamente perdona, sino que Él se deleita en perdonar. Y por eso quiero decirte, tú puedes estar esclavizado de un pecado, pero si hoy vienes a Jesús, si hoy le entregas tu vida, si hoy aceptas a Jesús en tu corazón, Dios te perdona. Y no necesitas dar prueba de tu arrepentimiento, simplemente tienes que buscar a Dios. Y Dios te va a dar el arrepentimiento que necesitas. Y entonces David sigue diciendo en el versículo 3, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, David dice, yo reconozco, Señor, hay una responsabilidad en mi vida, pero el remordimiento diría, Señor, no. Acá la que tuvo la culpa es, ¿sabes? Ella se estuvo bañando con las ventanas abiertas y yo soy hombre. Ella se me ofreció. ¿Escucharon esos argumentos? Yo iba en el tren y se me puso encima, ¿qué voy a hacer? Sí, ella, está bien, yo quiero ser fiel a mi esposa, pero ella vino, y ella es la amiga de mi esposa, y ella es la que tiene la culpa, ella es la que tiene que cambiar, no yo.
El remordimiento siempre le echa la culpa a otro. Siempre le echa la culpa a las circunstancias. A David nadie le puso una pistola para que se acostase con Betsabé. Y si le hubieran puesto una pistola no tenía por qué acostarse tampoco. Y entonces David dice, contra ti solo he pecado, versículo 4, e hice lo malo ante tus ojos. Pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En cambio en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ayudas a reconocer sabiduría. En otras palabras, David dice, no importa lo que hago, lo importante es lo que soy. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, David dice, Dios, si no me transformas, yo voy a seguir siendo siempre un desastre. Por eso aquí estoy. Hoy yo quizás no le estoy hablando a drogadictos ni personas que fueron infieles. Quizás sí. Pero le estoy hablando a un grupo de personas que necesita arrepentirse como yo necesito arrepentirme. Porque para Dios el peor pecado es el orgullo. Es la falta de necesidad de Él que tenemos. Y por eso hoy yo quiero invitarte para que reflexiones. Yo le pedí a Emilce y yo me voy a ir, me tengo que ir a otra iglesia, perdonen, se me fue largo el sermón. Pero yo le pedí a Emilce que cante un canto y los voy a dejar con Emilce y con el Espíritu. Yo te invito para que sigas viniendo esta semana. Yo estoy seguro que Dios hará un cambio en tu vida. La palabra de Dios te va a ofender en esta semana. Te va a tocar. Te va a decir que lo que tienes en tu vida, en tu pasado, no es suficiente. Lo que tú y yo necesitamos es a Cristo. Necesitamos no mejora, necesitamos transformación. Necesitamos dejar de vivir un estilo de vida institucional y tenemos que empezar a vivir como Cristo en todas las áreas. Cuando eso suceda, entonces Cristo vendrá, porque tendrá un pueblo que está dispuesto a reflejar su carácter. Que Dios te bendiga. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en ti. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza
así como estamos, vamos a cantarle al Señor para que nos acepte así como somos. No somos nada y no tenemos nada para darle, pero queremos que nos acepte así como somos, como una ofrenda de amor. Sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy. Vamos con el coro. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Uno más. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Hagamos uno más, con fuerza. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, mi Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Uno más. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén. Esta mañana, sin saber el tema que iba a presentar Joel, leyendo El Camino a Cristo, tenía ganas de compartir el Salmo 51. Y bueno, él lo leyó, parte de él. E invito esta tarde a que cada uno lo haga en la intimidad y medite sobre la verdadera confesión y el arrepentimiento. Tenemos visitas que nos acompañan acá localmente. La familia Bocio de Olivos,
Débora Benini de Roma, la familia Manabela de Capital, tenemos a Mónica, Araceli, Inés, no sé la procedencia, pero que están acompañándonos aquí. Y quisiera que se sientan en casa, que realmente no pasen desapercibidos, sino que realmente puedan estar acompañados. Les pediría, si es posible, que levanten su mano, aquellas visitas que están aquí acompañándonos, bienvenidas, y que le podamos extender un saludo a los que estamos cercanos a ellos, ¿sí? También está la familia, está Maritza de la universidad, y tenemos internautas que nos están siguiendo la ceremonia desde el Caribe, desde Chile, desde Estados Unidos, desde España, Italia, desde aquí también, cerca, La Plata. Probablemente muchos miembros de acá por el mal tiempo no pueden estar y están también viendo desde sus casas. Le damos también una cordial invitación y que realmente puedan acompañarnos algún día también aquí. Quisiera dar varios anuncios que hay. Es una iglesia grande que tiene varias actividades y aquellos que se quedaron con ganas de seguir escuchando al pastor Joel, hoy a las 7 en Sábado y Compañía vamos a poder seguir escuchándolo. Tenemos un anuncio importante para la banda. En el día de hoy la banda va a tener solo a las cuerdas y a la percusión. Va a ser un pequeño grupo nada más que se va a reunir hoy a las 5 de la tarde. Así que les pido a la gente de la banda que solamente percusión y cuerdas se reúnan 5 de la tarde con la directora. Quiero corregir el tema del folleto que seguramente tiene en sus manos, Orar para Salvar, que más allá de que es bueno la oración intercesora, que esto sobre todo es un pedido personal para cada uno, para ver el beneficio de la oración. Yo decía que entreguen esto, pero en realidad es para ustedes, que se lo guarden ustedes, que escriban los pedidos y vean cómo Dios obra. Atrás, en las instrucciones, tienen una invitación para un procedimiento como para hacer cada pedido, pero que esto es para ustedes, para el beneficio de ustedes, no es para entregarlo, que si quieren compartir los pedidos de oración lo pueden hacer, pero esto es para ustedes. La semana que viene, el sábado, va a ser un día muy especial. La iglesia va a hacer ruido, probablemente en Argentina. Tenemos la misión Caleb, tenemos esta semana varias visitas de la universidad y personalmente tengo la disyuntiva. Soy donante para un paciente y también quiero donar el sábado. Y tengo la disyuntiva, ¿qué vale la mayor necesidad? Si mi paciente que soy donante o presentarme el sábado en este proyecto de lograr 1000 bolsas, que espero que las sobrepasemos, que nos quedemos sin bolsa para donar. Sabemos que la misión que tienen estos jóvenes va a ser un programa muy especial el sábado y quisiera que esta iglesia esté vacía porque todos estemos en Palermo disfrutando de toda la programación que se tiene. Invito acá al pastor local, a Carlos Ramos, para que... Solo quería agregar algo. Gracias, Martín. El sábado próximo realmente la iglesia se está preparando para un evento importante. Va a estar acompañándonos en la predicación el director de jóvenes de la Asociación General, un pastor sudafricano. No me pidan que yo pronuncie el nombre ahora. Pero este evento se va a realizar entonces en los bosques de Palermo. Nos están pidiendo que todos los asistentes puedan llevar su silla, su banqueta, para poder sentarse y disfrutar. Comienza a las 9 de la mañana y va a terminar a las 12 todo el evento. Vamos a apoyar a nuestros jóvenes. Vamos a apoyar también esta iniciativa de la iglesia de también donar 1000 dadores de sangre, 1000 bolsas entonces de sangre. Recordemos entonces llevar
nuestras sillas. Y aquí en nuestra iglesia va a haber un culto más acotado para aquellos que les sea imposible llegar. Va a ser frente al Rosedal. Entonces la convocatoria, frente al Rosedal, allí en los bosques de Palermo, de 9 a 12 horas. Nos acompañará entonces el director de jóvenes de la iglesia a nivel mundial. También está aquí el director de jóvenes de nuestra asociación. A las 8 de la mañana. La extracción de sangre, sí, la extracción de sangre comienza a las 8, a las 9, entonces comienza el culto. Los donantes, entonces, me aclara que estén aquí en Palermo a las 8 de la mañana para poder alcanzar a hacer todas las extracciones que se tienen que realizar. Los que están anotados para donar, entonces allí a las 8 de la mañana. Bien, quería aclarar, como donantes, explica el folleto, digamos, para aquellos que lo tienen, pero quisiera para los que no saben, es muy importante no ir a la donación en ayunas completas, ¿sí? El ayuno es de 6 horas previa de lácteos, ¿sí? Pero hay que tomar abundante líquido, porque aquellos que se impresionan pueden a veces sufrir una lipotimia por la extracción, y para que estén bien, no dejen de desayunar, ¿sí? Salvo lácteos que tienen que tener 6 horas de ayuno, ¿sí? Y aclarar también las condiciones, ¿sí? No aquellos que estén tomando un antibiótico o que estén enfermos, por favor, abstenerse. Hay una edad para donar y lo importante es llevar el DNI, pues sin DNI no van a poder donar. Esto es muy importante, ¿sí? Van a tener que leer un consentimiento donde explica todas las motivos por los cuales ustedes capaz no pueden ser donantes, van a ser evaluados y bueno, pero no dejen de llevar el DNI y estar preparados habiendo desayunado sin lácteos, ¿sí? Después, quería también pedirles y avisarles que compartir una noticia también muy linda, que este jueves 4 nuestro pastor Chay va a ser distinguido, ¿sí?, por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Vicente López como vecino destacado. Y creo que es un motivo muy lindo para compartir ese 4 de abril a las 5 de la tarde en el Consejo mismo, que es en la avenida Maipú al 2502, en Olivos. Tuvimos una semana con el curso de cocina, con mucho éxito, trabajo que realmente están realizando en el Departamento de Salud, y pronto vamos a tener nuestros cursos de tabaco y estrés. Del 15 al 19 de abril será el curso de tabaco y a continuación, del 22 al 26, el de estrés. Así que estemos preparados para invitar a aquellos que necesiten y quieran participar. También el Ministerio de Familia anuncia que el 7 de abril se realizará una salida al Club de Amigos. Preparémonos para poder compartir ese encuentro. Creo, digamos, que están los anuncios más importantes hechos y la verdad que no quiero quitar más tiempo al segundo servicio de la escuela sabática y seguir con el curso del culto. Así que invito a los hermanos diáconos que están ya preparados en el fondo a ir pasando, y personalmente voy a hacer una oración para pedir por las ofrendas. Oremos. Amante Padre, estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu casa de oración. Te pido, Señor, que bendigas las ofrendas, diezmos y pactos que entreguemos en el día de hoy. Tú que eres
quien nos sostiene, quien nos regala tantas cosas, Señor, tantas bendiciones. Tenemos el honor ahora de devolverte un poco de lo tanto que nos das y darte gracias por todas esas bendiciones. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Invito a Rosina a hacer la oración de pie. Gracias, amante Padre que moras en los cielos, por este privilegio que tenemos de dirigirnos a ti mediante la oración, Señor Jehová. Gracias, Padre, porque hemos podido escuchar a Joel después de muchos años. Y ante todo te pido perdón por todo lo que uno puede hacer, porque cuando uno habla delante de ti, tienes que estar limpio de todo, Señor. Ayúdame a estar limpia, para que cuando tú vengas, en ese día tan glorioso, Señor, podemos estar listos para entrar y caminar por esa puertita angosta que dice la hermana Juay, y poder llegar al monte de Sión para verte cara a cara, Padre. No me quite ese privilegio de verte cara a cara, porque siempre lo soñé. Eso es lo que me ayudó, Señor, a estar acá. Si no, no estaría. Hace muchos años que no estaría. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener un corazón y una mente limpia para agradar a ti, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito, pero tú puedes limpiar en nuestra vida para que estemos entregados, Señor. Porque te lo suplicamos en el nombre santísimo de tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros. Amén. Himno 41. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la